Bienvenidos a un nuevo episodio del Hybrid Cloud Partners Podcast, esta vez en español. Si es tu primera vez escuchando, estamos aquí para compartir las oportunidades que pueden hacer tu negocio más rentable hoy y a la vez prepararte para el futuro. Si eres un socio bajo SPLA o tienes el contrato de licencia de proveedores de servicios, no te vas a querer perder este episodio. Yo soy Fede Pacheco, líder de la estrategia de mercadeo para Azure y la nube híbrida para socios en el continente de América en Microsoft. La mayoría de episodios los grabamos en inglés y ofrecemos subtítulos en español y hasta en portugués en YouTube. A la vez, yo soy nacido y crecido en Costa Rica y entiendo que no hay nada como escuchar la historia en nuestro idioma natal. En especial porque hoy queremos celebrar el increíble potencial que tenemos en Latinoamérica con nuestros socios en los negocios específicamente de nube híbrida. Este contenido es inspirado por miles de conversaciones que hemos tenido con socios y clientes en el equipo de Data Center Optimization o DCO. Y esto lo hemos tenido por años. Hoy vas a escuchar directamente de Alestra y su testimonio desde que se unieron al programa de DCO. Para comenzar, bueno, la mayoría de episodios los grabo con mi compañero Adam Burke, pero hoy tengo a mi lado a otro colega del equipo de DCO, Isaac Arellano. Hace poco más de un año, de hecho, Isaac y yo ambos nos unimos al equipo de DCO con la misión de expandir fronteras y alcanzar más oportunidades con nuestros socios. Yo desde la posición de mercadeo e Isaac enfocado en la región de Latinoamérica como director de socios para la nube híbrida. Isaac, bienvenido al podcast. Hola, ¿cómo estás, Fede? Isaac, es increíble lo que has alcanzado en tan solo un año. Ya tenemos 30 socios unidos al programa en este momento y muchos más en camino de lo que me cuentas. Esto significa que hemos encontrado una oportunidad en la nube híbrida que es rentable para nuestros socios y también para sus clientes. Me imagino que tu teléfono no deja de sonar, tu inbox está lleno de notificaciones, así que muchas gracias de verdad por estar acá. Muchas gracias, Fede. Increíble lo que ha pasado este año. Ya casi vamos a presentar a Liceo de Alestra para que nos cuente de primera mano su historia de que comenzaron a trabajar con vos y el equipo de DCO. Pero antes, Isaac, quiero aprovechar que estás por acá para hacerte solo 3 preguntas, porque este puede ser el primer episodio que muchos escuchan. Tomemos un segundo para recapitular por qué debemos, como algún socio, unirnos y conversar con el equipo de DCO. Comencemos con lo primero, Isaac. Hace un año iniciaste en este equipo, has presentado ya DCO a cientos de personas. Contanos sobre la oportunidad que has visto para ellos en la nube híbrida. Muchas gracias, Fede. Me encanta grabar este episodio en español. Tuvimos un gran año conectando con muchos socios en toda Latinoamérica. Y me quedo con 3 grandes áreas de oportunidad que podemos capitalizar con todos ellos. La primera es el tema de ingresos. Presentamos una oportunidad gigante de incremento de ingresos de forma mucho más acelerada, usando escenarios híbridos, nube pública, adoptando herramientas de Azure para estos escenarios. Y segundo, por supuesto, tener mucha más rentabilidad. Tenemos muchos más programas, más incentivos para los socios que son service providers que tienen la característica de administrar los centros de datos de los clientes y estamos haciendo una inversión muy importante hacia ellos. Entonces vamos a ser mucho más rentables para ellos. Y por último, con nuestras herramientas de nube híbrida, vemos que ellos pueden desarrollar nuevas capacidades y nuevas ofertas al mercado que hoy no vemos disponibles en Latinoamérica. Entonces es una gran área de oportunidad para ellos. Increíble, ¿verdad? Como a veces pensamos que estamos hablando de una gran transformación, pero pequeñas cosas pueden llevar a grandes resultados y sobre todo que entendemos que sus clientes no necesariamente están listos para migrar hoy, pero queremos de verdad ayudarlos a fidelizar a esos clientes y a ser su acompañante, no importa dónde estén. Ahora, Isaac, contanos sobre el equipo de DCO y cómo ustedes ayudan a los partners, a los socios en ese proceso. Súper interesante cuando nos incorporamos al equipo de DCO hace poco más de un año. Nos encontramos con un equipo muy maduro en el sentido que tenemos una gran experiencia de personas que conocen el mundo tradicional que llamamos on-premise, ¿no? Escenarios de migración hacia la nube, pero también escenarios de nube híbrida. Tenemos un equipo grande, equipo técnico, equipo comercial, donde realmente tenemos un programa muy importante que le llamamos Data Center Optimization, que lo presentaste al inicio. Este programa tiene un programa de punta a punta, le llamamos, donde acompañamos a los socios
desde el enganche inicial para entender cuáles son las necesidades de los clientes, de migración a la nube, escenarios financieros, apoyos técnicos, mejores recomendaciones de cómo son las prácticas correctas de migrar un cliente a la nube, escenarios de seguridad, arquitecturas. Realmente los acompañamos en todo el proceso, desde el enganche inicial hasta la migración de los clientes y, por supuesto, damos toda la evaluación correcta de sus capacidades para que se sigan desarrollando con nosotros. Isaac, en este año, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje trabajando con socios? ¿Qué consejo les darías a esos que te están escuchando por primera vez y quisieran escribirte? Súper interesante lo que hemos aprendido en este último año. Llevábamos bastantes años teniendo un poco de alejanía respecto a este tipo de socios. No teníamos muchos programas, muchos incentivos a los socios que vienen del mundo de SPLA. Y ahora con este programa de Data Center Optimization realmente es un programa muy interesante, nuevamente porque desarrollamos sus capacidades y aseguramos que tienen un caso de negocio importante, que pueden dar resultados hacia sus empresas. Y el mayor consejo que les doy es que primero que recuerden que nosotros y ellos venimos del mundo on-premise. Nosotros conocemos de dónde vienen los clientes. Nosotros, Microsoft y ellos, los partners, los socios, son quienes tenemos la base instalada, sobre todo de nuestras plataformas, Windows Server, SQL Server. Sabemos dónde está esa base instalada y sabemos cómo los podemos migrar. Entonces, creo que es súper importante y mi mayor consejo para todos es que se acerquen a nosotros. Voy a hacer acá un comercial, Fede, como siempre, que se conecten a través de nuestra página aca.ms/dco y ahí van a encontrar muchos materiales que puedan comenzar a evangelizar un poquito a sus equipos y que comiencen a entender cuáles son las herramientas que les brindan grandes beneficios, tanto beneficios de mayores ingresos, mayores escenarios de nube híbrida y mayor rentabilidad. Y por supuesto que nos busquen, ¿no? Que nos busquen para tener esa interacción y por supuesto hacer un gran negocio de conjunto. Excelente, Isaac. Yo iba a decirte que lo único que iba a causar este episodio es que se te llene más la línea del teléfono, más tu inbox, pero vos fuiste, que conste que fuiste vos el que dijiste que te escribieran, ¿verdad? Muchísimas gracias por esa recapitulación. La buena noticia es que solo hay más oportunidades, más en esta era de inteligencia artificial, ¿verdad? Cuando queremos que nuestros socios sean aquellos que acompañen a cada uno de sus clientes cuando estén hablando de su infraestructura y sus datos. Pero bueno, ahora, como les prometimos, les vamos a presentar a Alestra. Alestra es una empresa mexicana de servicios de TI y telecomunicaciones con sede en Nuevo León, México. Se especializan en soluciones de TI para el sector corporativo. Su enfoque es la innovación y el crecimiento rentable, que precisamente fue lo que hizo que se unieran como uno de los primeros socios en el programa de DCO en la TAM. Y hoy vamos a aprender un poco más de esa decisión estratégica. Con nosotros hoy tenemos a Eliseo Acosta. Eliseo es el gerente de producto y tecnología de Alestra. Eliseo, bienvenido al podcast. Gracias por estar aquí. Un gusto, Fede. Isaac, muchas gracias por la invitación. Ya la teníamos pendiente, pues se nos hizo día, la fecha y aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Genial tenerlos por acá. Contanos entonces, Eliseo, de la experiencia de trabajar con el equipo de DCO. ¿Cómo ha sido la relación con Isaac y con el equipo? La relación que tenemos con Microsoft de más de 13 años, o sea, tenemos ya mucho tiempo trabajando con Microsoft, pero en lo particular con el equipo de Isaac en nuestro nuevo rol de anteriormente, de sus anteriores puestos en la parte de partners, ha venido generando una estrecha relación con Alestra, ¿no? Entonces, la realidad es de que lo dijo muy bien hace rato, el tema de rentabilidad para nosotros es uno de los principales conceptos. Por lo tanto, ha sido muy, muy incisivo, muy preciso en poder trabajar en ese tipo de objetivos, ¿no? No solamente es súbete a la nube, no solamente trae clientes, sino se ha estado enfocando muy bien en la relación de partnership, ¿no? Porque la realidad del tiempo que tenemos trabajando con Microsoft y con Isaac y todo su equipo ha sido excepcional por el foco y el conocimiento que tiene del partnership y la cuenta. Me encanta cómo lo decís porque la tecnología siempre es muy emocionante, especialmente cuando hablamos de tecnología de punta, pero nada como poder complementarlo y decir, ok, que haga sentido a nivel de negocio y tener un socio que entienda esa parte
que es tan Correcto. importante, ¿verdad? Porque emocionante sí, pero también tenemos que llegar a ese bottom line, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido ese impacto que ha tenido tu organización, esta nueva aventura con el equipo de DSO? Yo creo que con el equipo y el programa, sin duda creo que es el programa que le hacía falta a Microsoft, ¿no? Sabemos que ha ido evolucionando. Al día de hoy todo es hablar de inteligencia artificial. Hace algunos meses era hablar de la parte de seguridad. O sea, te vas atrás, la parte de infraestructura. El día de hoy es hablar todo de inteligencia artificial. Pero algo importante es cómo llegas a eso. De entrada te tienes que subir a la nube. O sea, todos aquellos que no se han subido, pues no van a poder estar gozando de ese beneficio que nos dice que trae la nube. Entonces, la realidad es que es un programa que le hacía falta a Microsoft. Nosotros lo vemos que es un gran acelerador a través de los diferentes beneficios que dan las herramientas, el conocimiento, el acompañamiento técnico que tiene para poder llevarte del punto A al punto B. La realidad es de que hace años se hablaba mucho del journey to the cloud, ¿no? Pero es como das el primer paso, ¿no? El paso de la muerte para que realmente no seas un detractor, sino cuando te mueves a la nube, te transformes y empieces ya una transformación digital ya más acelerada, ¿no? Entonces, la realidad es de que con este programa hemos detectado que tanto nosotros como nuestros clientes han visto un beneficio porque el hecho de subirte a la nube les ha permitido poderse transformar y adquirir nuevas tecnologías de acuerdo al crecimiento de su negocio. Entonces, la realidad es algo que les hacía falta a Microsoft y ya está presente, ¿no? Claro, y es totalmente entendible. El hecho de tener esa relación uno a uno y poder entender dónde están cada uno de tus clientes, si es híbrido, si ya es cloud native y lo que sea que está en el medio. Entender el negocio, porque al final de cuentas siempre lo decíamos, ¿no? De repente decíamos full nube, ¿no? Y de repente pues encontrábamos ambientes en los cuales pues oye, no había ni cómo subirlos, ¿no? Pero en el hecho de que podamos nosotros encontrar un punto medio de cómo poder equilibrar financieramente, técnicamente, orquestar las diferentes nubes que puede tener el cliente en on-premise hacia la nube de Azure, sin duda. Y los mismos analistas lo dicen, ¿no? Es una parte de la estrategia y el título del podcast lo dice, ¿no? Hybrid Cloud Partner, ¿no? Cómo integrar nubes híbridas, y la realidad es de que hace mucho sentido este programa porque te permite colocar tus cargas donde realmente lo necesitas de forma acelerada. Ese punto medio es la nube híbrida. Entonces, creo que nuevamente Fede, Eliseo, invito a todos los socios que nos escuchan y que nos ven, que exploren escenarios de nube híbrida. Nosotros ya tenemos escenarios muy estudiados, tenemos casos de éxito, tenemos casos de referencia que les podemos presentar, y también es importante que piensen en cómo pueden aprovechar estas tecnologías para optimizar sus propios recursos, de cómo hoy operan sus propios data centers, sus propios centros de datos, o cómo gestionan a los clientes. Entonces, creo que es un punto muy importante, Fede. Por algo el equipo se llama DCO, de optimización y no de transformación. Entendemos que sí, transformación eventual en el mundo de AI, pero va paso a paso. Y hay cosas tan como el éxito que hemos visto con Azure Arc y simplemente la transición de la licencia de SQL a tener la posibilidad de manejarlas desde Azure y tener acceso a esos incentivos de CSP. Wow, no estamos hablando en este momento de nada radical. Estamos hablando de, como dijiste, Isaac, optimización. Pero para concluir esta parte, Eliseo, en gran agradecimiento a toda la experiencia que hemos vivido en el último año, ¿qué recomendación tienen ustedes para los socios de Microsoft que están escuchando en este momento y tienen un poquito de curiosidad? Gracias. Digo, nada nos faltó que pusiéramos el número de Isaac aquí público para que todo el mundo le hablara. No, pero a ver, la realidad de recomendaciones es pues conocer, de entrada conocer el programa, conocer al equipo de Microsoft, porque insisto, ¿no? A final de cuentas todo esto lo hace la gente. Pero sí, el programa básicamente para todos aquellos partners, clientes que realmente estén buscando cómo empezar a hacer más rentables de lo que ya pueden ser, porque los modelos financieros, los modelos económicos han cambiado de la vieja telco, de los viejos negocios. Es cómo encontrar la clave para generar esa rentabilidad y ese crecimiento. Entonces sería el punto número uno. Es un programa que nos ayuda.
hacerlo. Y el punto número 2, pues también ver con las organizaciones cómo ayudarlos, porque si gana Microsoft, gana el partner, también tiene que ganar el cliente, porque al final de cuentas es el usuario final, ¿no? Que es el más beneficiado y el más importante, y que estamos a final de cuentas en un negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarlos a poder distribuir sus inversiones? ¿Cómo poderlos ayudar a transformarse y que todo su modelo operativo dejen de operar como la vieja TI, ¿no? Empiecen ya a operar en un servicio de nube ya más avanzado, que los fines de semana la gente de TI pueda descansar y no esté esperando que se caiga y tener un mejor control y visibilidad de lo que sucede en la nube. Entonces, eso sin duda son 2 mensajes que me gustaría aprovechar, que este es el programa que les va a dar la certeza que en el momento que tengan que hacer su journey to the cloud, desde la parte desde la parte económica, desde la parte financiera, desde la parte técnica, poder irte a la nube, y que en el momento que empieces a moverte a la nube puedas tener la certeza de que tus aplicaciones van a funcionar de manera correcta, y lo mejor de todo, empezar a utilizar servicios ya más avanzados. Entonces, creo que es el camino para los que todavía no se suben a la nube. Sí, me encantó lo que dijiste de realmente una victoria que se traslada al cliente. Tenemos un episodio en el que un CTO dice exactamente eso, es indirecto y dice, bueno, le funcionó a mi distribuidor, le funcionó a mi organización, le funcionó a mi cliente y obviamente a Microsoft también. Y también eso que mencionaste de la oportunidad de concentrarte en lo que haces mejor como empresa. Y eso aplica para el socio y aplica para el cliente. No estar estresado, perdiéndome las fechas especiales, porque no sé si mi aplicación está corriendo. Demasiadas gracias, Eliseo, porque ustedes son los que lo hacen real. Alestra es el ejemplo de hacerlo real y la oportunidad es gigante para nuestros socios en Latinoamérica. Tu testimonio en realidad es la inspiración para que muchos más empiecen a aventurarse. No, muchísimas gracias de nueva cuenta a todo el equipo de Microsoft, en específico a Isaac y Fede, por la invitación, por esta grabación, y pues lo que necesiten estoy a la orden. No, para nosotros es muy emocionante saber el potencial que tienen ustedes. Y terminamos, de hecho, con un dato que es de nuestro más reciente estudio de IDC, que demuestra que es nuestra misión realmente ser el mejor socio para nuestros socios. Porque, como lo dijimos antes, por cada $1 que generamos de ingresos en Microsoft, nuestros socios de servicios hacen en promedio $8.45 de valor económico. Entonces nos honra muchísimo la confianza y que crean en nosotros. Es una decisión que estamos conscientes que ustedes toman todos los días y la mantienen. Esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy. Recuerden que el resto de nuestros episodios también están publicados en YouTube, donde también tienen subtítulos no solo en español, sino también en portugués. Mantenete al tanto porque vienen más historias del equipo de Data Center Optimization en Microsoft. Conecta con nosotros en dco.microsoft.com o donde sea que escuches tus podcasts favoritos.